Buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga a este curso de Primera de Tesalonicenses, elegidos para su gloria. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener la exposición de la lección número 3 y 4. La 3 por nuestra hermana Yerina y la 4 por Carelis Bermúdez. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que vamos a tener la exposición. Luego es importante que puedan hacer algunos aportes y preguntas. Y así vamos a tener primero el tema 3 y luego el tema 4. Vamos a pedirle a Gianluca que él nos dirija en una oración de iniciación. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, para a través de esta plataforma reunirnos y estudiar y escudriñar parte de tu escritura, Señor. Este estudio de tu palabra de Primera de Tesalonicenses, Señor, que tú has dejado para nuestra edificación, te ruego que nos guíes, Señor, a través de la lectura del curso que ha escrito nuestro hermano Eliezer Bermúdez y que igualmente tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrándonos conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener la oportunidad, la hermana Yerina Ramírez va a tener la exposición. Yerina, voy a subir la diapositiva para que puedas hacer. Buenas noches, está bien, gracias, pastor. Um, un momentico. Ok. Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Yerina Ramírez de Orellana. En esta oportunidad me corresponde compartir con ustedes las evidencias de la elección de la iglesia de Tesalonicense. Eh, el contenido de esta exposición tiene que ver con las tres virtudes que hacen evidente la elección del pueblo de Tesalonicense para ser agregados al reino. La próxima, por favor, pastor. La próxima. Sí, un momento que está un poco... Lento. Okay. Voy a sacarla y ponerla de nuevo. Okay. Grande como las de ahora. Ok. Un momentico. Mm, Apaga la cámara para ayudarte. ok. Ya. No.
Bueno, Yerina, ¿puedes hacerlo ahora? Ok. Bueno, en esta exposición vamos a tratar sobre las tres principales evidencias que se pueden ver en Primera Tesalonicenses desde del capítulo 1, los versículos 3 al 10. Esta tenemos como la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia de la esperanza. Y para culminar, la convicción de la elección. El apóstol Pablo presenta en esta epístola la fe, la esperanza y el amor como las evidencias de que los tesalonicenses eran elegidos de Dios a pesar de ser un pueblo gentil. La siguiente lámina, pastor, Mm, ¿no? mm, Bueno, estas tres virtudes eh, deberían ser las que el pueblo cristiano debería presentar tanto en ese tiempo como en nuestros tiempos actuales. Estas tres virtudes deberían ser las principales en la vida del creyente como evidencia de su elección por parte de Dios para ser parte del pueblo adquirido de Dios. Esta primera evidencia es la obra de vuestra fe. En el versículo 3 que menciona la obra de nuestra fe, la primera evidencia de los elegidos es la fe. La fe en que realmente Jesucristo murió por ellos y cada una de las enseñanzas de Jesucristo lo hace evidente. El que cree en mí tiene vida eterna, lo dijo en Juan 3:36. El que oye mi palabra y cree al que me envió, cree al que me envió. Ajá. Bien, aquí están las tres virtudes que menciona el apóstol Pablo. La fe que se hace evidente por medio de las obras, el amor que se hace evidente por medio del trabajo y la esperanza por la constancia en, en la espera de la segunda venida de Jesucristo. La segunda lámina, la cuarta. Aquí tenemos que esta primera evidencia, la obra de vuestra fe, como lo había mencionado, por medio de vuestra fe, se manifiesta a través de que estos se convirtieron de los ídolos a Dios. Tengamos en cuenta que esta nación o este pueblo era griego y ahí se practicaba mucho lo que era la idolatría hacia lo que son los dioses del Olimpo, porque era lo que tenían más cercano. Pero al momento que Pablo les presenta el Evangelio de Jesucristo, estos inmediatamente creyeron. Es por eso que una de las evidencias de que fueron elegidos por Dios es que creyeron en el Evangelio que les presentó Jesucristo. Esto hizo que tuvieran una conversión de manera inmediata. Y esto se manifiesta porque reciben la palabra, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ellos creen todas estas palabras y el ejemplo que Pablo dio el tiempo que estuvo allí con ellos. Fueron imitadores de lo que el apóstol Pablo y sus compañeros hicieron durante el tiempo que estuvieron ahí con ellos. Fueron ejemplo de fe para otras personas, como lo rezan los versos 7 y 8. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y Acaya. O sea que no solamente se limitó a la ciudad de Tesalonicenses, sino que su manera de vivir, su manera de reflejar su fe, se pudo exponenciar en otras zonas como Macedonia y Acaya, que eran las zonas que tenían más cercanas. Y una de las cosas que hizo más evidente su conversión es que abandonaron la idolatría, o sea, dejaron sus dioses, todo eso, esos dioses en los que ellos creían, y se convirtieron al Dios verdadero, creyeron en el Evangelio de Jesucristo y se convirtieron a Dios. Tengamos presente
que para los judíos, en el primer mandamiento que Dios expone en Éxodo 20, es la idolatría. Y este pueblo, a pesar de que era gentil y no comprendía mucho de las costumbres judías, pudieron entender que la idolatría en dioses que no eran los verdaderos los apartaban de esta nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Me puede pasar la otra. La segunda evidencia de su elección es el trabajo en su amor. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no solamente que se quedaron con el simple hecho de creer y tener fe. Ellos manifestaron por medio del trabajo el amor hacia el prójimo, el amor hacia sus hermanos, el amor hacia los que creían en estas mismas verdades. Aquí tenemos el trabajo de su amor, se describe como servir al Dios vivo y verdadero. Ellos tenían en cuenta que el Dios en el que en este momento estaban creyendo es el Dios viviente que hablaban los judíos. Ellos pudieron conocer y reconocer que este Dios viviente es el Dios verdadero. Pablo en muchas ocasiones, cuando hablaba en contra de la idolatría, hace contraste entre los ídolos muertos con el Dios vivo. Nosotros somos templo y morada del Dios viviente. En contraste, los ídolos muertos y los falsos dioses en los que ellos creían, los que ya le había hecho referencia, los dioses griegos, en los que en esta oportunidad ellos adoraban. La evidencia del trabajo de su amor. El trabajo de su amor se manifestó divulgando su fe. Nosotros como creyentes, al igual que en ellos, nos corresponde hablarle a otros de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Esta es una evidencia por medio de nuestro amor, de nuestra fe y la convicción de lo que estamos creyendo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra, por la palabra del Señor. En esta oportunidad, la palabra que se utilizó, proclamar, en griego, exegeta, aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. Dieron testimonio del Evangelio más allá de su ciudad, como ya se había mencionado en la parte anterior, no solamente se quedaron en la zona de Tesalonicenses, sino que trascendieron su ciudad, Macedonia y Acaya. Dieron testimonio del Evangelio en todo lugar, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. No solamente se limitaron a la nación en la que estaban, al lugar en la que estaban, a la iglesia en la que estaban, sino que su manera de vivir, su manera de servir al Dios viviente se hizo reflejo fuera de los lugares donde ellos vivían. Y dieron testimonio del Evangelio no solo de palabras, sino con su nueva vida en Cristo. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Porque dice aquí el apóstol Pablo que no había necesidad, porque su manera de vivir daba testimonio de la convicción que tenían de la nueva fe que estaban ellos tomando, ¿no? Este evangelio de Jesucristo como creencia verdadera de salvación. ¿Me puede pasar la próxima? Y la tercera evidencia es la constancia de la esperanza. La constancia de la esperanza en el verso 3. Nuestra constancia en la esperanza. ¿Cuál esperanza? El apóstol Pablo presenta en este verso 10 los tres aspectos principales de la esperanza de un cristiano. La esperanza de la segunda venida de Jesucristo, la esperanza de su resurrección y de vida eterna para nosotros. La esperanza de la segunda venida de Cristo, esperar de los cielos a su Hijo. La esperanza común entre los escritores del Nuevo Testamento y las enseñanzas uniformes del Nuevo Testamento es que la segunda venida ha de ser un regreso exterior visible y personal de Cristo. Creyentes de la iglesia primitiva vivían en la continua esperanza de la venida del Señor. Muchos creyentes hoy ni siquiera piensan en eso. Actualmente nos cuesta mucho, desde el punto anterior hasta el punto actual, cuando tratamos de relacionar cómo vivieron los tesalonicenses
el evangelio, a lo que actualmente la iglesia cristiana vive el evangelio, da mucho que desear. Quizás por eso ahorita nos cuesta mucho divulgar el evangelio que muchas personas crean. Primero, porque a pesar de que algunos, no todos, hablamos del evangelio, no manifestamos con nuestra manera de vivir esta esperanza, este evangelio que nosotros proclamamos. Y muchas veces, como aquí el hermano expuso, muchas veces muchos cristianos, sus motivaciones para ir a la iglesia ni siquiera es la esperanza de una resurrección en Jesucristo, sino que quizás es una prosperidad, una sanidad, son los milagros los que lo acercan al evangelio y no necesariamente esa esperanza de una nueva vida, una eternidad en Cristo. Aquí tenemos también lo que es la esperanza de la resurrección, al cual Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, la esperanza de la vida eterna y por último la convicción de la elección. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Aquí, como les mencioné, actualmente cuesta mucho que las personas alcancen a Jesucristo por nuestros propios testimonios, porque muchas veces no queremos salir a evangelizar, estamos tan cómodos en nuestra manera de ser cristianos que no vemos la necesidad de salir a evangelizar y no tenemos la esperanza de que Jesucristo va a venir y que nos va a resucitar, nos va a traer de esta muerte terrenal, ¿no? Entonces podemos ver en contraste las evidencias de la elección del pueblo tesalonicense con nosotros actualmente, de que ellos eran mucho más apasionados a la hora de tener fe en que el evangelio que se les estaba presentando era un evangelio de un Dios vivo, que les proporcionaba la salvación y esto los motivaba a mostrar el amor por medio de las obras que hacían dentro y fuera de su ciudad. Y esto lo que más, a pesar de la persecución y la muerte que pudieron ellos vivir en esos tiempos, lo que más los mantenía animados o por lo que más Pablo los animaba era esa esperanza de que Jesucristo vendría y resucitaría tanto a los que habían fallecido como a los que pudiesen fallecer en el futuro. Entonces, bueno, esto es todo lo que preparé para esta exposición. Gracias, hermana Yerina, por la presentación de este tema que es las evidencias de la elección. Es muy interesante, el apóstol Pablo no era un hombre así primero de adulación. Su mensaje a los mismos tesalonicenses dice que no usaba palabras lisonjeras. Pero Pablo en el versículo 4 le dice: hermanos amados de Dios, estamos convencidos que ustedes son elegidos de Dios. Estamos convencidos de su elección. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo Pablo llegó a ese convencimiento tan firme, tan claro y de que los hermanos de Tesalónica eran elegidos de Dios? Si Pablo llegó a tener esa convicción de los hermanos elegidos de Dios, primero era porque él mismo tenía la convicción de su elección. Él mismo tenía la convicción de que Dios lo había elegido. Y también tenía que haber visto algo en ellos para él poder hacer esa afirmación. Y él lo manifiesta en el versículo 3, que son conocidas como las virtudes teologales: la fe, el amor y la esperanza. Pero cuando Pablo las presenta, Pablo no las presenta así como normalmente se hace, presentando la causa y después el efecto,
sino que Pablo lo presenta intencionalmente, poniendo primero el efecto y después la causa. Es decir, él no dijo, estamos convencidos de que por la fe que ustedes tienen, por el amor que ustedes tienen o por la esperanza que ustedes tienen, sino que él dijo, estamos convencidos por la obra de su fe, por el trabajo de su amor y por la constancia en su esperanza. Entonces, es muy interesante en ese capítulo describir, como lo ha hecho la hermana, cuál es la obra de la fe. La obra de la fe es recibir la palabra. Y si usted ve en Hechos capítulo 2, los que cuando Pedro predicó, cómo se mencionaban a los creyentes, cómo se mencionaba su decisión de fe, cómo se mencionaba su conversión, los que recibieron la palabra. Entonces allí ellos recibieron la palabra y Pablo presenta el evangelio como de poder, de vida y de verdad. Recibieron la palabra. En otra parte dice no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces uno dice, la fe es la fe es recibir la palabra. Y cuando una persona tiene esa fe de parte de Dios, ellos van a recibir la palabra. Y la conversión, convertirse de los ídolos a Dios. La fe es lo que le da la fuerza suficiente a las personas, esa fuerza interior para convertirse y para abandonar, renunciar, cualquiera que sea el pecado de su vida. Cuando una persona tiene la fe de Dios, primero va a recibir la palabra como palabra de Dios y segundo se va a convertir y va a abandonar cualquier tipo de pecado, aun los pecados que hayan sido más predilectos en su vida o los pecados que más hayan estado arraigados en su vida. Pero la fe verdadera nos lleva a eso. El trabajo del amor es servir al Dios vivo y verdadero. Y cuando uno tiene el amor de Dios, la Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y cuando uno tiene el amor de Dios, uno quiere servir a Dios, quiere compartir el evangelio, compartir el testimonio y quiere ser parte de la obra de Dios. Y la constancia en la esperanza, la paciencia, la firmeza en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, todo lo que nosotros pasamos. Yo recuerdo una de mis hermanas, ella creyó en el Señor. Y estoy hablando así como hace unos 20 años más o menos. Y cuando ella creyó en el Señor, ella era una ejecutiva de seguros, una productora de seguros. Y ella tuvo casi la primera franquicia de Movilnet aquí en Barquisimeto. Y ella tenía, allá cuando salían aquellos celulares Nokia y todo eso. Bueno, ella tenía su negocio con los celulares y todo eso. Y tenía su buen negocio. Y ella recibió al Señor. Y cuando ella tenía unas 2 semanas yendo a la iglesia, un día llegaron y ella iba a venir a la iglesia el día miércoles y la última persona que quiso entrar al negocio era un ladrón y le robaron una computadora y varios celulares. Y ella llegó a la iglesia y ella se preguntaba, pero ¿por qué? O sea, si estoy siguiendo el camino de Dios, por qué me pasan estas cosas? Y entonces resulta que la siguiente semana la robaron otra vez y le robaron todos los equipos. Y entonces
ella llegó, cuando ella llegó a la iglesia, las palabras, cuando ella me llamó por teléfono, las palabras que me decía fue, estoy confundida. Y cuando yo escuché esas palabras, estoy confundida, yo le dije, ve a la iglesia, allá vamos a hablar. Y ese día ella lloró mucho. Y ella apenas tenía un mes en el Señor y estaba viviendo ese tipo de situaciones. Y entonces era como decir, estoy confundida, ¿cómo es esto? Si Dios me está llamando, si yo estoy respondiendo a Dios, si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando todo eso? Sin embargo, allí pudimos consolarla, animarla. Y después fue y montó el lugar, el negocio en otro lugar. Alquiló otro local en otro barrio diferente, en otro sector diferente. Y nosotros fuimos hasta para orar en el lugar antes de ella inaugurarlo, abrirlo. Y no pasó un mes cuando la visitaron los ladrones y le robaron toda la mercancía. Hermanos, era para que esa persona se sintiera tan decepcionada, tan débil y tan mal que no siguiera al Señor. Pero esa mujer que vivió ese tipo de experiencia, solamente puedo decir, tenía esa fe que viene de Dios, tenía ese amor que viene de Dios, tenía esa esperanza que viene de Dios, porque ella, a pesar de todo eso, y a pesar de toda la deuda que ella quedó porque tenía que pagar todo eso, sin embargo, ella siguió al Señor. Y al año, yo estaba llamándola como misionera de la iglesia. Y hoy ya tiene más de casi 20 años sirviendo al Señor de una manera tan especial. Y es una de las personas que es tengo más de 50 miembros en la iglesia que han sido discipulados por ella, evangelizados y discipulados por ella. Y es una de las líderes principales. Y yo me pregunto, ¿cómo, o sea, cómo una persona, aún viviendo todas esas cosas, puede seguir al Señor y ser tan firme y hacer todo eso? Pues sí, estamos convencidos, como Pablo dijo de los tesalonicenses, que Dios los ha elegido. Porque ustedes recibieron el Evangelio en medio de gran persecución, de gran tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Y esa es la obra de Dios. Esa no es la obra de nosotros. Nosotros mismos como pastores a veces nos preocupamos tanto por la gente. ¿Será que va a seguir al Señor? ¿Será que va a ser fiel y todo eso? Pero si Dios les ha elegido, y si Dios ha puesto fe, amor y esperanza en sus corazones como esa evidencia de la elección, ellos van a seguir al Señor en medio de cualquier circunstancia de la vida. Y eso es tan bonito, las evidencias de nuestra elección. Si ustedes tienen alguna pregunta o algún aporte, pueden hacerlo sobre esta lección. Hermano, cuando usted ahorita dijo que viene la fe y luego se convierte, ¿cómo, o sea, manejamos qué es primero, el nuevo nacimiento o la fe? O no me hago entender. Vamos a discutir sobre quién fue primero, el huevo o la gallina. No, 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 solamente que lo oí hablar así, entonces, claro, entonces a veces uno tiene un orden, ¿no? Una concepción tiene uno, pero Sí, eso no sí, quiere te decir. entiendo. Bueno, mire, en este tema de la elección, ¿verdad? Cuando Pablo dijo, estoy convencido de que ustedes han sido elegidos por Dios. Y cuando Pablo habló de la obra de la fe, de la conversión, del nuevo nacimiento, o sea, nosotros entendemos
Primero, que eso es la obra del Espíritu Santo. No es la iniciativa nuestra, no es la obra nuestra, es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que pone fe en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que pone amor en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que pone la esperanza en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo, porque nacemos del Espíritu, porque somos creados de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, en ningún sentido hablamos de que haya sido primero algo, de si es primero la fe o la conversión, lo primero es la obra de Dios o la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo que nos regenera, es el Espíritu Santo que hace toda esa obra en nosotros. Gracias, hermano. No, y en cuanto respeto lo de su hermana, el que comenzó nosotros la buena obra la perfeccionará. Ahí Sí, es Señor. el pasaje bíblico que hay de que no llegó, el evangelio no llegó en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Y eso es una obra sobrenatural, ¿verdad? Que Sí, Señor. no, Ah, si no hubiera sido creyente, no camina 2 metros como cristiana. sí, Señor. Así es. Gracias, hermano Edgar, por tu participación. ¿Alguien más Eh, quiere hacer algún Pastor, aporte? Dígame. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Eh, me estoy acordando, Pastor, cuando usted estaba escribiendo este comentario, usted tenía un manuscrito en una de nuestras asambleas. Y Ujú. bueno, yo tuve la bendición de leerlo, usted me dijo para leerlo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, lo estaba comentando, porque era rápido, ese manuscrito pasó por varias manos, ¿no? Para leerlo. Fue precisamente esos tres elementos, ¿no? Y qué interesante que el apóstol Pablo no lo pone como un resultado uno del otro, ¿no? Sino que él se lo presenta como una evidencia, como un estilo de vida, conocida su fe, como decía la hermana que puso, y gracias hermana, este, fuera de allí, en el mismo lugar y entre los hermanos, ¿no? Y allí, pues, precisamente la fe, ese amor y esa esperanza. Y siempre me llamó la atención, de manera que es lo que uno palpa o uno mira en nuestras iglesias cuando uno dice, oye, realmente estas personas han sido elegidas por Dios. Ese testimonio, esa prueba de fe, esa prueba de amor, esa prueba de esperanza. Y no, nos ha venido pasando. Yo tengo el grupo de hombres que estamos ahorita entrando en el segundo libro de discipulado. Y ahorita, este martes le toca a ellos, a uno de ellos, la clase, ¿no? Y este hombre ha sido eh, una cosa muy especial, ¿no? Él una vez, o sea, hace como 2 domingos, él estaba en el servicio, estábamos hablando de la misericordia de Dios, y él se para y él me dice, pastor, oye, de verdad, yo siento un escalofrío en mi cuerpo, una cosa que me estremece, pero a él le gustó mucho la palabra Shekinah, ¿no? Él le encantó esa palabra. Pero yo creo que es eso, la Shekinah, la presencia de Dios, ¿no? Y yo lo veo a este hombre, él estuvo en varias iglesias, y a él lo rechazaban por su manera de pensar, porque un poco así, dado al gnosticismo. Bueno, él se quedó ya con los Beatles, ¿no? En esa, en esa parte. Pero nosotros conversamos, él tiene, ahorita nosotros, hoy precisamente estamos cumpliendo 2 años como iglesia, y él está desde los comienzos de nuestra iglesia. Y así poco a poco, ¿no? Y qué hermoso cuando ayer él va a cerrar el servicio con la oración. Y él dice, oye, hoy ha sido una experiencia para mí muy grata, porque yo antes me costaba amar a las personas. Y ahora cómo el Señor ha puesto, yo no me di cuenta cómo Dios ha hecho eso en mi vida, dice él, ¿no?
pero yo creo que eso es parte de la fe. Y precisamente yo estaba leyendo el libro y acordándome, y yo dije, oye, cuando la hermana lo expuso, y ahorita que tú lo estás hablando, yo digo, ese es el resultado, no es por etapa. Y como el hermano preguntaba de la fe no es como tener una cuenta en el banco que se acumula, ¿no? La fe la produce el Espíritu Santo en cualquier situación que nosotros podamos atravesar. Y eso es lo hermoso de Dios, en ayudarnos pues en cualquier momento. Cuando usted ponía el ejemplo de su hermana, bueno, yo podía recordar muchos otros en mi vida también. Y, y como me dijo un amigo mío, mi hermano, un hombre de años, amigo mío, me dice, de verdad que tú creíste, él no es cristiano, pero él me dice, de verdad que tú creíste en Dios, porque todas las cosas que te ha pasado, y tú sigues amando, y tú sigues teniendo fe, y tú sigues teniendo esa esperanza, y todo, ese hombre que no es cristiano, cómo él maneja, porque una vez yo hablé con eso precisamente con él. Qué bendición este capítulo. Y cuando yo recuerdo, hace muchos años que leí ese manuscrito tuyo, eso me llamó mucho la atención. Y de hecho, bueno, lo he manejado casi toda mi vida. Qué bueno. Gracias, pastor. En el discipulado, en el libro Prepárese para discipular, tomamos este principio y es identifique y reafirme la Sí, fe, la esperanza y el amor. O la sí, fe, el amor y la esperanza, porque nosotros realmente eso no lo producimos nosotros. sí. Nosotros, eso es la obra de Dios. Nosotros solamente podemos identificarlo y Amén. reafirmarlo. Y Así eso es. fue lo que hizo Pablo. Pablo identificó esas virtudes en los tesalonicenses y las reafirmó. Ok, así es. ¿Alguien más quiere hacer participación? ¿O estamos listos? Entramos al segundo. Vamos a entrar Pastor, antes. así dice una canción, viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Dios le bendiga. Amén. Oye, Gracias, hermano. Lázaro. Opa. Qué buena tu Saludos, participación, César. Elazar. Vamos entonces a la lección número 4 y está a cargo de Carelis Bermúdez. Voy a buscar la diapositiva. Estaba tratando de poner la cámara aquí en la Lactón, pero no me prendió. Sí, No sé si yo voy a poner la diapositiva. Ah, Ujú. ahí está. Bueno, esta lección 4 es la lección que se llama Elegidos para servir. Este capítulo 2 es considerado por algunos pues una defensa de Pablo frente a los falsos maestros de esa época. Y muchos de los argumentos o palabras de Pablo crean un contraste entre los métodos, las acciones que tomaban esos falsos maestros y la diferencia que había entre ellos y el ministerio de él. Una de las cosas que hay que resaltar es que seguramente esta defensa de Pablo iba acompañada de a lo mejor de rumores o de cosas que él sabía que se decían acerca de su ministerio, sea por la oposición que ellos tenían o por cualquier otra persona que no estaba contenta con lo que Pablo estaba haciendo. Ya lo puedes pasar, puedes ir bajando. Lo primero que vamos a estudiar es la obra del siervo de Dios y elegido para servir. Nos hace pensar a nosotros cuáles son las características, la actitud, la motivación por la que nosotros
pasamos a ser llamados siervos de Dios, por qué le servimos, incluso cuál es la recompensa que nosotros recibimos al participar de la obra de Dios. Lo primero es, hay 6 aspectos importantes que se tratan en este capítulo. Todos los extraemos de este capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, el versículo 1. Por aquí tenía la Biblia. Dice Tesalonicenses 2:1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Primera de Corintios 15:58, pues uno de los versículos que yo me sé, estar firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo primero es servir en la visitación. Somos escogidos para visitar. Y la visita, pues, si nosotros pensamos en la Gran Comisión, nos ha hablado mucho acerca del imperativo en la Gran Comisión de si es ir o si es hacer discípulos. Entonces antes se pensaba que la acción, lo que se debía hacer, el mandato, en esta parte era ir, pero en realidad hemos aprendido que es hacer discípulos. Pero la visitación ha llegado a ser parte del inicio de los ministerios. Desde el inicio de un ministerio se trata de ir. Si nadie hubiera ido o hecho caso a este mandato desde el principio, entonces el evangelio no hubiera llegado hasta nuestro tiempo. Sin ir, sin visitar los pueblos, sin visitar los lugares públicos y los hogares, nunca se habría establecido alguna iglesia y nunca se habría extendido el reino de Dios. El versículo 2 dice, pues habiendo padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis. Aquí nosotros vemos que la visitación siempre trae oposición. Y precisamente Pablo dice, antes habíamos padecido, pero eso no ha detenido nuestro trabajo. Un problema que muchas veces nosotros enfrentamos en el liderazgo de la iglesia es que no sabemos dónde vienen los líderes. Es decir, a veces a las iglesias llega una persona y solamente porque dice que sirvió en su iglesia anterior o tiene a lo mejor un currículo largo de responsabilidades que ha tenido, pero cosas que no están comprobadas o no sabemos por qué esa persona tuvo que salir de una iglesia a otra, o porque tuvo que venirse de una ciudad a otra, o sea que haya salido del país y haya regresado. Entonces no hay seguridad de dónde vienen las personas, pero ahí pues ya Pablo le expresa a ellos, hay otros lugares donde nosotros hemos venido y es importante saber de dónde vienen los líderes a quienes se responsabiliza en la iglesia. Entonces veamos la visitación como una parte importante del ministerio y que es en esta parte la forma en la que nosotros podemos evangelizar, ir casa por casa. Pues una de las cosas más bonitas que yo he vivido en la parte de evangelizar, aunque no hemos llegado a ese punto, pero saber que las cosas no resultan en vano. Yo sé que muchas veces creo que es una de las cosas más difíciles que hay para la iglesia, porque de hecho esta semana nosotros estábamos haciendo un plan, yo trabajo con los jóvenes de mi iglesia y estábamos haciendo un plan de visitar a los jóvenes. Entonces siempre hay ese debate de si visitar a las personas que dejaron de ir a la iglesia o no, o a las personas que decidieron simplemente congregarse en otra iglesia. Entonces puede pasar. La segunda área que se trata en Primera Tesalonicenses capítulo 2 es servir en la evangelización. Pablo le dice a los tesalonicenses, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio en medio de gran oposición. Este es el mismo de nuevo con el que los discípulos también anunciaron el evangelio y el mismo de nuevo con el que Pablo se identifica en otras ocasiones en las que ellos habían sido perseguidos por llevar la palabra de Dios, por evangelizar. Y se nos presenta, ahí, incluso le puse el versículo ahí al lado, el versículo específico, porque hay aspectos importantes, en este caso 13 aspectos importantes acerca de la evangelización. El primero es que nosotros debemos evangelizar a pesar de los obstáculos y a pesar de la oposición que tengamos. Dios nos dio el valor para que nosotros anunciemos en medio de las oposiciones.
Lo segundo es que el contenido del evangelismo es la verdad y nuestro mensaje no es por error. Pablo le decía a los tesalonicenses, con esto quería decir que su predicación no era basada en un mensaje que era mentira o un mensaje que procedía o de sus propios errores o de situaciones que ellos habían vivido. Ese mensaje ya existía desde el principio y eso era lo que él estaba transmitiendo. Debemos evangelizar con el mejor método. Nuestro mensaje, dice Pablo, no procedió de impureza. Nuestra motivación es la más elevada, porque nosotros amamos a Cristo y por eso amamos a la gente, porque el Señor nos amó primero. Y esa es una de las mayores motivaciones que nosotros tenemos para evangelizar, para hablarle a la gente de Dios. Y yo estaba leyendo el libro, el comentario, y me llamó la atención una frase que decía que en el Evangelio nosotros no tenemos una licencia para pecar. Es decir, no hay un tiempo determinado en el que sería este es el momento en el que podemos pecar y este es el momento en el que debemos dejar de pecar. Evangelizamos con la motivación de que Dios pueda transformar las vidas de la gente, de que el Señor puede cambiar situaciones que nosotros mismos no podemos cambiar. Y por eso nosotros no evangelizamos para agradar a los hombres, no evangelizamos para que otras personas nos alaben. Entonces, nuestra mejor motivación es que el Señor se agrada en que nosotros también agrademos a los hombres con su mensaje. Debemos evangelizar con el mejor método. Nuestro mensaje no es un mensaje que sea para engañar a la gente. Pablo le decía, nuestro mensaje no es por engaño, nuestro método como tal es comunicar el evangelio. Y todas las personas tienen que tomar su decisión personal respecto a lo que nosotros le presentamos. Pues no es por obligación que alguien debe aceptar el evangelio de Dios. Y cuando hablamos de método, hace como 2 semanas yo hablaba con un joven que venía de otra iglesia. Él me dice, en esa iglesia donde yo estaba, lo que hacían con los jóvenes era que ellos invitaban a una reunión un día a la semana y la primera vez que yo entré a ese lugar parecía como una discoteca, porque había luces igual que en una discoteca y lo que hacían era ponernos música que era la misma que yo escuchaba en la discoteca. Y al final nos daban un mensaje especial después de que ya nosotros habíamos escuchado esa música, después de que nosotros habíamos bailado. Y entonces yo entendí ahí que hacían eso cuando yo pregunté, ¿por qué hacen esto aquí? Entonces uno de los líderes me dijo, no, nosotros hacemos esto para atraer a los jóvenes y para que después presentarles el Evangelio de Dios. Entonces, el mejor método no es un método en el que nosotros tengamos que engañar a la gente para presentarle el Evangelio de Dios, ni disfrazarlo o hacerlo más atractivo para que la gente lo pueda aceptar. El siguiente punto es que nosotros debemos evangelizar con fidelidad. No podemos detenernos o desanimarnos en momentos en los que sintamos persecución. Y cuando uno evangeliza, uno de los mayores temores al ir casa por casa es que a uno le cierren la puerta en la cara. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he salido con gente que cuando nos hacen eso provoca lanzarle la Biblia en la cara por haberme hecho eso. Pero como esa no es la motivación que nosotros tenemos para evangelizar, nosotros lo seguimos haciendo. No hacemos que eso se convierta en un trauma para dejar de hacerlo. Y el versículo 4 y 5 del capítulo que estamos estudiando dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así es que nosotros hablamos. No lo hacemos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos con avaricia. Entonces, cuando dice esa parte, nosotros no encubrimos nada, Dios es testigo. Pablo le decía a los tesalonicenses, no hay nada en lo que nosotros le estemos diciendo que no venga de parte de Dios. Debemos evangelizar sin adulación. Y ya creo que mi papá habló acerca de las palabras lisonjeras. Y cuando se hablaba creo que leí en el libro que decía que las palabras lisonjeras o de engaño
hacen referencia a un término que es como atrapar con un anzuelo. Y ahí pensé, de una vez se me vino a la mente el proceso de la pesca. La gente pone el gusanito en la caña de pescar, eso es lo que yo he visto en la película porque nunca lo he hecho, pero la gente pone el anzuelo en la caña de pescar para que el pescadito se acerque porque, a comerse el gusanito y queda atrapado en esa caña de pescar. Entonces él buscando comida termina perdiendo su vida. Entonces cuando nosotros evangelizamos, lo hacemos también sin adulación, sin palabras lisonjeras. No usamos un anzuelo para engañar a la gente, porque la palabra de Dios, porque el evangelio de Dios es verdad. Debemos evangelizar para glorificar a Dios y no para glorificarnos a nosotros mismos, ni para glorificar a nuestra iglesia, y para decir nosotros sí somos la iglesia que evangeliza, nosotros sí somos la iglesia que se preocupa por llevar el evangelio en Venezuela, o porque nos ponemos una meta de que este año vamos a evangelizar 2.000 personas para que la gente vea que sí estamos haciendo el trabajo que otras personas no hacen. Entonces yo creo que esas motivaciones son erróneas, son equivocadas. Nosotros tenemos que servir a Dios en la evangelización para glorificarlo a Él, para llevar en alto su nombre. Debemos evangelizar con amabilidad y no con mala actitud. El versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Y la parte de la palabra amabilidad viene de ternura, de cuidado. Y bueno, los romanos eran los que tenían sus ayas o sus niñeras, que eran quienes se encargaban de cuidar a los hijos. Ni siquiera era la mamá la que amamantaba a sus hijos, sino que era la aya, la nana, la tata. Y nosotros conocemos en la Biblia la referencia, que seguramente Pablo estaba pensando en eso, a la mamá de Moisés que cuidó, era su propio hijo, pero ella lo cuidó en calidad de nodriza. Y también la palabra nodriza viene de la mujer que amamanta. Y ahí pensamos que nosotros evangelizamos y lo hacemos con una buena actitud. Si una mamá trata bien a sus hijos, eso lo vamos a estudiar también a fondo más adelante, nosotros no podemos evangelizar en este sentido condenando a la gente. A veces lo primero que hacemos es condenarlos en vez de darle una esperanza de vida, de redención, de transformación. Entonces, a muchos de nosotros nos gusta pelear, nos gusta como discutir y durar 2, 3 horas cuando encontramos a alguna persona que tiene dudas acerca de la palabra de Dios o que quiere, en este caso, como desviar nuestra atención del evangelio para confundirnos, y entonces nosotros caemos en esa trampa y nos peleamos o terminamos entonces con contiendas, con disensiones, porque alguna persona no aceptó el evangelio que nosotros le presentamos. El evangelio es una entrega de vida. Ese versículo es un contraste cuando nosotros vemos en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo por nosotros, entregó la vida de su Hijo por la nuestra. Y también nosotros debemos hacer lo mismo, porque el versículo 8 de Primera de Tesalonicenses 2 dice, así que ustedes para nosotros han llegado a ser muy queridos, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Pablo quería aclarar o que los tesalonicenses tomaran conciencia de que él no solamente les había dedicado tiempo, un día, palabras o alguna conversación, él le había entregado su vida, todo lo que había podido, para que ellos escucharan el Evangelio de Dios. El Evangelio incluso exige sacrificio, porque el mismo Pablo en muchas ocasiones expresaba que él no quería ser una carga para ellos. Y en Tesalónica llegó a trabajar para no tener que, aunque él mismo dijo en otras ocasiones que merecía ¿cómo decir? Su sueldo, su pago por su trabajo, a él le gustaba trabajar para no tener que ser una carga para otro. Y también él les daba a entender a ellos que
su fatiga, su trabajo, a pesar de todo lo que él tenía que hacer, igual estaba decidido a transmitirles el evangelio. El evangelio es respaldado por el buen testimonio. Pablo no solamente hablaba con palabras, sino que lo hacía por medio de hechos. Y su vida era un reflejo de lo que él predicaba. Evangelizamos afirmados en las exigencias de Dios, porque el versículo 12 dice que anduvierais como es digno de Dios. Una persona que quiere servir a Dios en la evangelización entiende que es un embajador de Cristo, entiende que sus palabras, sus acciones pueden reflejar lo que ellos le dicen a las personas respecto al Señor. Creo que no sale ahí el 13, pero nosotros debemos evangelizar en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El evangelio es poder, dice el capítulo 1, versículo 5, el evangelio es poder de Dios para salvación. O eso está en Romanos 1:15. Pero la exhortación de Pablo a creer en el evangelio, a que las personas creyeran en el evangelio, era pura en su fuente, en su motivo, en su método. La fuente de Pablo no era el error, no era, yo sé que esto es lo que esta persona necesita que yo le hable. Un ejemplo, si mis vecinos necesitan que yo les diga que son muy fiesteros, que esto es lo que ellos hacen que está mal, entonces yo lo voy a evangelizar diciéndole que eso no se hace. Entonces su evangelio no procedía de un error, él tenía la verdad de Dios. Sus motivos no eran los intereses personales, no era tener una iglesia grande, con más miembros, que lo mantuvieran, que lo sostuvieran. La motivación que él tenía era la salvación de las almas perdidas. Y el bien de los creyentes, él se preocupaba porque los creyentes fueran transformados. Sus métodos no eran engañosos, él era honesto respecto a lo que el Señor le había transmitido a él y cómo Dios lo había salvado. El siguiente punto es servir en el discipulado. Si quieren. Ajá. Sí, servir en el discipulado. El versículo 7 que leíamos habla el versículo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así como yo les dije, Pablo a lo mejor pensaba en la mamá de Moisés, que cuidó a Moisés, que lo enseñó, que estuvo pendiente de él. Y uno piensa en una madre tierna que cuida y alimenta. Esa figura que presenta Pablo en el discipulado, nos hace pensar en que la madre cuando se alimenta no solamente tiene que amamantar a su hijo cuando él tiene hambre, cuando llora, y lo hace para que su hijo pueda crecer sano y fuerte. También ella tiene que cuidar su alimentación para que su hijo pueda alimentarse bien. Entonces nosotros, cuando queremos servir en el discipulado, y pensamos en este ejemplo, en esta figura, debemos ser como una madre tierna que cuida y alimenta. Ahí está la foto de mi mamá, no sé si la ven, y yo ahí estábamos presentando, estaba mi papá al lado, pero lo borré de esta foto porque sale en la siguiente. Pero ahí estamos los que estábamos presentando ayudando a presentar a unas niñas en la iglesia. Pero nosotros debemos ser así como la figura de una madre para las personas, para nuestros discípulos, para las personas, perdón, a quien nos enseñamos. Debemos ser como un padre que consuela, que exhorta, que instruye. Esta palabra exhortación viene fíjense que el Espíritu Santo, su término, que es paracleo, es el que va a nuestro lado para acompañarnos, para exhortarnos, para guiarnos. Y en esta parte de la exhortación de la que hablaba Pablo, él dice, les exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Él habla de poder aconsejar, de corregir y de poder estar. Uno siempre piensa en un papá como la figura que tiene autoridad en la casa,
pero en esta parte cuando se nos presenta eso de consolar, de exhortar y de instruir, dependiendo de lo que el papá le enseña a su hijo crea convicciones en la vida, identidad. Entonces, muchas veces los creyentes, los hermanos, necesitan consuelo. Y si primero se nos dice que seamos tiernos, el consuelo no es es un tratamiento áspero para las personas, no es insulto, no es... en esta parte la consolación de la que habla ahí es que nosotros podamos acompañar, así como el Espíritu Santo está a nuestro lado, va a nuestro lado, nosotros podamos ir al lado de nuestros discípulos, de las personas a quienes nosotros enseñamos la palabra de Dios o el camino del Señor. Y también ahí está mi papá, la foto. Y debemos ser para nuestros discípulos como un hermano que acompaña. Pablo no solamente en el versículo 9, lo dice en el 1, lo dice en el 6, le dice a ellos innumerables veces hermanos. Y que él escribiera esta carta para hacerse presente a ellos, recordarles que él estaba en sus oraciones, aclarar las dudas. Es especial porque para nosotros acompañar a nuestros hermanos muchas veces debemos dejar a un lado diferencias o situaciones que nos separan. Entonces, seamos para nuestros discípulos como un hermano que acompañe en las situaciones difíciles, un hermano que ore por los demás. El mismo Pablo decía en este capítulo que muchas veces ellos pasaban por situaciones muy fuertes, en las que pensaban que su vida estaba en riesgo, que no iban a seguir viviendo, pero las oraciones de sus hermanos, pero su fe en Dios les hizo salir adelante. Seguimos, creo que antes del discipulado venía consejería, ¿no? Ajá. Debemos servir a Dios en la consejería. El versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por ningún engaño. Entonces, creo que dije anteriormente que el Señor quiere también que nosotros ejerzamos esa responsabilidad de aconsejar a otros. Y la fuente de Pablo era la correcta, sus motivos eran los correctos y sus métodos eran los correctos, eran honestos. Su fuente no era el error, era la verdad de Dios. Sus motivos no eran los intereses personales, sino la salvación y el bien de los creyentes. Y sus métodos no eran engañosos, eran métodos honestos. El siguiente aspecto importante es servir a Dios en la consolación. El versículo 11 hace referencia y nosotros consolábamos, él le decía a ellos, los consolábamos a cada uno de vosotros. Y ese fue el ministerio de Jesús también viniendo a la tierra. Jesús dijo, yo vine para sanar a los quebrantados de corazón. El mismo Pablo nos habla y nos da una referencia en 2 Corintios 1 del 3 al 11, en el que se nos da el ministerio de Dios y el ministerio al que nosotros somos llamados. Dios es un Dios de toda consolación. Dios es un Dios que está para nosotros en todo momento. Nosotros somos consolados para que consolemos a otros, para que acompañemos a otros en sus situaciones difíciles. Nosotros podemos ser compañeros en la aflicción de los demás, en las situaciones difíciles que ellos pasen. Muchos como Pablo perdieron la esperanza, incluso había momentos en que su condición humana perdía la esperanza de conservar la vida a causa de alguna enfermedad o de algunos peligros. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por enfermedades, hemos tenido familiares que adquieren, que tienen una enfermedad terminal y nosotros perdemos la esperanza, perdemos la fe? Es importante que nosotros no perdamos la esperanza y que clamemos al Señor en esas situaciones y que llevemos a la gente también a que se refugie en Dios. Es importante ayudarles a confiar no en ellos mismos, sino también en Dios. Y nuestra esperanza es que el Señor va a consolarnos, de que el Señor va a calmar nuestro lloro y nuestro llanto. El siguiente aspecto es servir en la enseñanza. Pablo les decía en el versículo 12, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Para nosotros que estamos en una iglesia, en la vida cristiana, que nos toca enseñar muchas veces, debemos instruir a nuestros hijos,
a nuestros discípulos, a las personas a quienes enseñamos, en los fundamentos de una vida moral, de un testimonio que agrade a Dios, que sea digno de Dios, que fue el que nos llamó. Y debemos combinar la corrección con la bondad. Es una enseñanza importante porque nosotros queremos que la gente aprenda, pero a veces no es la forma en cómo nosotros le enseñamos. Entonces, si hay testimonio en nuestra vida, si hay realidad, si hay verdad en lo que nosotros predicamos, entonces nosotros somos esos embajadores. Dios nos encargó, nos confió a nosotros el Evangelio y nos llamó para que mientras estemos aquí, prediquemos su Evangelio. Seguimos. Ahora, de la obra de un siervo de Dios pasamos a la motivación de un siervo de Dios. El versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de ningún error ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Cuáles son los motivos impuros para que alguien ejerza el ministerio? Exhortar por impureza, por error o por engaño. Lo hemos visto desde el principio. Es una motivación equivocada, solamente querer señalar o ejercer un ministerio en base a los errores de la gente. Procurar agradar a los hombres, procurar agradar a los hombres más que a Dios. Querer quizás tener las palabras correctas, los mejores tecnicismos, el mejor conocimiento, pero no para agradar a Dios, no para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Usar palabras lisonjeras, de engaño, de disfraz, encubrir la avaricia. Es una motivación equivocada hacer el ministerio porque pensamos que el Señor nos va a dar todo a nivel material. Es decir, que me va a dar el carro que me merezco, la casa que me merezco. Creo que nosotros aprendemos estando en el ministerio que el Señor a su tiempo nos da todas las cosas que nosotros necesitamos y que el Señor se agrada cuando nosotros no hacemos las cosas por buscar la gloria de los hombres. La diferencia entre agradar a los hombres es hacer la cosa porque a alguien le parezca o porque alguien nos anime a hacerlo aunque no tenga las motivaciones correctas. Y buscar la gloria de los hombres es engrandecer a otra persona porque hace algo a favor de nosotros. Y ser carga para otros. Bueno, así como yo dije al principio, Pablo nunca quería, él no quería ser carga, que no quería ser una carga para ellos, para los tesalonicenses. Entonces, no, yo yo creo que he escuchado a varios niños, una vez escuché a un hijo de un hermano de la iglesia que dijo que él quería ser pastor, que él no quería trabajar, porque él veía que el pastor estaba muy bien, que el Señor le daba todo lo que necesitaba y que él mejor iba a ser pastor porque la iglesia lo iba a mantener, algo así decía el niño. Entonces, nosotros no podemos ejercer el ministerio para ser una carga para otros, sino para servirle. Y el contraste del ministerio de Pablo junto a los falsos maestros, porque recordemos que este capítulo era una defensa frente a las acciones de los otros, es que su mensaje era el mensaje verdadero, libre de error. Su manera de vivir era una manera pura y libre de cualquier perversión sexual. Él mismo le decía, ustedes son testigos de mi vida, de que mi manera de vivir estuvieron conmigo. Por eso la visita de él al principio no fue en vano, porque ustedes vieron. Pablo le expresaba a ellos, ustedes vieron cómo era mi vida y ustedes mismos escucharon, fueron testigos de lo que yo les enseñé. Su método de ministerio era un método auténtico y era libre de tácticas manipuladoras. Motivos puros sobre estas motivaciones, los motivos puros, hay 3 que vamos a tratar. La motivación de un siervo de Dios para ejercer el ministerio, dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así nosotros hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que prueba nuestros corazones. Pablo sabía que el Señor le había encomendado algo importante. Y que así como dice el versículo en el que le hablaba a Timoteo, así que procura presentarte como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Servir al Señor es una encomienda, es un encargo.
Muchos de nosotros, si en este caso cuando nosotros hacemos alguna encomienda, por ejemplo en el terminal creo que se hace, si tú quieres mandar una caja, un paquete, uno va al terminal, a otro estado o a otra ciudad, uno va al terminal y se le encomienda uno de esos carritos que salen y uno manda el paquete. ¿Qué haría uno si uno envía el paquete con uno de esos carros y nunca llega? Uno nunca más va a ir a esa persona a quien uno le encomendó ese paquete. Entonces, qué importante es que el Señor nos ha tomado en cuenta en su servicio y si es un encargo, una encomienda, no debemos desaprovechar la oportunidad que Él nos ha dado, que Él nos ha confiado para predicar su evangelio. Se hace para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Es para compartir el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Pablo sabía que él no, su motivo no era que los discípulos dijeran, "Ah, este hombre, qué importante ha sido este hombre para el ministerio", sino que era el amor que Dios había depositado en su corazón y que podía compartir con otros. Seguimos, creo que quedando. Y pasamos a la conducta del siervo de Dios. En el versículo 9, Pablo nos enseña que él trabajó diligentemente y abnegado, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de nosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. No podemos ser como aquellas personas que dicen, si yo no me comprometí a eso, yo no lo voy a hacer. Pero en el Señor hay muchas tareas y muchas situaciones en las que nosotros vamos a tener que hacer algo que quizás no sabíamos, que no entraba dentro de la lista de compromisos que nosotros hacíamos por el Señor, pero forma parte de la obra de Dios. Y para nosotros no es más importante nuestro bienestar y trabajar de una manera negada en la que el bien de las personas está por encima del de nosotros, nos va a hacer pensar que tenemos que esforzarnos mucho más, que no es solamente no es servir al Señor solamente en el área que nos gusta o el área donde alguien me llamó, porque si el Señor me llamó, incluso hay muchas otras áreas en las que hay necesidad. Y trabajar de forma diligente, hacerlo a tiempo, hacerlo cuando es necesario, hacerlo como debe ser y de manera abnegada, sin esperar nada a cambio. A veces no vamos a recibir quizás reconocimiento de otro, pero igual lo hacemos porque es para el Señor. Pablo sabía que su conducta era era santa. Él le dijo, ustedes son testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes que son creyentes. Él sabía que había sido justo delante del Señor, no porque era perfecto, sino porque a los ojos de Dios Pablo estaba haciendo lo que el Señor le había encomendado. Y él sabía que su justicia, porque lo vemos en muchas de sus epístolas, que su justicia no era por él mismo, no era algo que él había buscado. Ni siquiera había sido por querer cumplir la ley de Dios a tal punto que llegó a ser un perseguidor de cristianos. Lo fue justo porque fue justificado por el sacrificio de Jesús. Y, y él siguió trabajando por predicar el evangelio de Dios. Fue irreprensible, fue una persona que se comportó, dice, fuimos irreprensibles y nos comportamos con vosotros los creyentes. Qué importante es que nosotros veamos en nuestra vida que aunque hayamos caído, nos hayamos desanimado o en algún momento hayamos dejado de ejercer el ministerio, el Señor nos da una oportunidad para transformar nuestra vida y para que aprendamos, sea de los errores del pasado y también el Señor cambie, en este caso, nuestra conducta. Ajá, ya no me pasa. La recompensa, el gozo, la gloria del siervo de Dios, los motivos por los que nosotros servimos al Señor. En el versículo 13 se nos habla que, que la palabra sea recibida como palabra de Dios y no como una palabra de los hombres. Le dijo a ellos, ustedes, damos gracias a Dios porque ustedes han recibido nuestras palabras, no como mis propias palabras, sino como palabras que Dios ha puesto. Y en el libro dice, para nosotros no es
pues tan importante para que una persona entienda o reciba el evangelio, decirle, Dios me dijo que te diga esto, sino que nosotros hablamos con la palabra de Dios y no es necesario que le pongamos tanto adorno porque la palabra de Dios no lo necesita. Nosotros podemos ver la transformación que la palabra de Dios produce en los creyentes que la reciben y nos sentimos felices cuando vemos que una persona que llegó a la iglesia o a quienes evangelizamos, que tenía una vida destruida, que su vida no tenía solución y cuando nosotros vemos la transformación que Dios ha hecho, eso produce en nosotros gozo, eso produce gloria. Esa es una de las mayores recompensas que recibimos de parte del Señor. La otra recompensa que tenemos es que otras personas imitan nuestra fe y nuestra conducta, así como nosotros imitamos a Cristo. Qué bonito es ver ver a alguien, a un discípulo decir, yo aprendí de mi maestro, de la persona que me cuidó, que me evangelizó, que me discipuló a orar, aprendí a leer la Biblia, aprendí a dirigir, aprendí a servir al Señor de forma anegada, aprendí a ser humilde. Eso para nosotros produce gozo, produce gloria. La recompensa que viene del cielo, que viene de lo alto. La recompensa de que en el Señor siempre vamos a tener victoria, de que no importa las situaciones difíciles que nosotros tengamos. Pablo le decía a ellos, en el Señor vamos a tener victoria cuando le decía, a lo mejor nosotros a lo mejor yo no estoy con ustedes en presencia en este momento, pero en algún momento espero verle. Y la recompensa de la alma salvada, tan importante fue o tan grande fue el gozo que Pablo sintió que en el mismo capítulo 1 vimos cuando él dice, para mí no fue necesario en otros lugares decir o predicar nada, sino que ustedes, sus vidas, su testimonio, sus palabras llegaron a otras personas. Y el testimonio de la iglesia en Tesalónica entonces traspasó las fronteras y él dijo, para nosotros ya no había necesidad de hablar nada porque ustedes mismos fueron testigos en otros lugares y hablaron a otras personas de lo que el Señor había hecho y de lo que había llegado hasta ustedes. Seguimos. Y en conclusión, Dios nos eligió para que nosotros sirvamos de manera específica, sea en esos 6 aspectos, en el evangelismo, en el discipulado, en la consejería, en la consolación. Dios nos eligió para servir con una motivación correcta, no para agradar a los hombres, sino para agradarlo a Él. Dios nos eligió para servir con una conducta digna, que en nosotros no haya mancha, que en nosotros no haya inmoralidad, que en nosotros no haya engaño, que en nosotros no haya ninguna cosa fuera de lo que el Señor quiere que hagamos, fuera de la conducta que se considere digna delante de Dios. Dios nos eligió para que mantengamos la esperanza de una recompensa más allá de nuestra vida terrenal. Esas son las conclusiones. Gracias, Carelis, por compartir este tema con nosotros. Recuerde que el título del libro es Elegidos para su gloria. Y el tema de hoy es Elegidos para servir. Y no se habló de cargos, porque a veces en el servir pensamos siempre en cargos, en posiciones, pero se habla de la obra como la visitación, la evangelización, la consejería, el discipulado, la enseñanza, y entonces la consolación. Entonces, todas esas cosas, sea en cualquier cargo, en cualquier posición, en cualquier lugar, en la obra de Dios, son cosas que nosotros somos llamados a hacer y somos elegidos para hacer. Es importante tomar esos 4 aspectos, teniendo la motivación correcta que es para agradar a Dios. Dios prueba nuestros corazones, Dios nos ha encomendado algo que nosotros debemos hacerlo con todo nuestro corazón.
no solamente porque es un mandato, sino porque, como Pablo dijo en algún momento, el amor de Cristo nos constriñe o el amor de Cristo nos impulsa, nos mueve a lo que tenemos que hacer y realmente la motivación correcta es el amor de Dios. Ya sabemos que el servicio, la motivación no puede estar divorciado de la conducta, que el Señor nos ha elegido para servir y si nosotros vamos a servir, es importante que nosotros tengamos una conducta, así como Pablo la presenta, siendo diligente, pero siendo santos, justos e irreprensibles. Como dice Pablo a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces no podemos desligar ni desconocer la importancia de nuestra conducta en el servicio que hemos sido llamados a realizar. Y el gozo, la gloria y la recompensa. Qué bueno, todas estas cosas que el Señor nos permite ver y que Pablo decía, ustedes son mi gozo, mi gloria, le decía a los hermanos, porque al ver la transformación en ellos, al verles a ellos amando a Dios, sirviendo a Dios, convertidos, compartiendo el evangelio, y al ver esa gran multiplicación de discípulos, él estaba lleno de gozo y animado para seguir adelante haciendo la obra en medio de persecuciones, en medio de dificultades y en medio de todos los obstáculos que pudiera tener en la vida. Hasta el final, cuando se despidió de los hermanos de Éfeso, que está relatado en Hechos 20, dijo, lo que quiero es terminar mi carrera con gozo, recibir así el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces todos hemos sido elegidos para servir y estos 4 aspectos son muy importantes que los tomemos en cuenta en el servicio del Señor. Bueno, si tienen algo más que aportar o preguntar, pueden hacerlo. Hermano, es importante, tan bonito como se expresa todo, pero también uno puede hacer énfasis en que, por ejemplo, Pablo cuando escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 9, verso 16, dice que, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio, ¿no? Y en primera de Tesalonicenses, en Filipenses capítulo 2, verso 12, verso 12 del segundo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación cuando muerte y dolor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que la hermana estaba exponiendo, ¿verdad? Que eso es una obra de Dios y también pues, es lo que estamos hablando. Y me llama la atención, ¿no? También, por ejemplo, en el Salmo 119, de, haciendo referencia a lo mismo, esa ocupación que debemos tener nosotros como creyentes. Dice en el verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y el 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Es maravilloso cómo Dios hace esa obra extraordinaria a nosotros. Sí, señor, gracias, hermano. Eso es bonito lo que Dios hace y estos textos refuerzan todo eso que Pablo se presenta como siervo de Dios. Su testimonio, tanto relatado en los hechos como en todas sus cartas, muestra lo que se muestra aquí en Tesalonicenses, que fue una de las primeras cartas que Pablo escribió, se muestra en los Corintios y a raíz de todas las epístolas que él escribió. ¿Alguien más quiere participar? Sí, pastor, de verdad que quiero darle gracias al Señor por Carelli, ¿no? La que expuso. Gracias. La verdad que uno puede ver detallado allí
todo ese servicio al Señor que nos da el apóstol Pablo, pero qué interesante que los hermanos ahí en Tesalónica le dieron mucha gratitud, o sea, Pablo recibió mucha gratitud de ellos, ¿no? De verlos, cómo avanzaban, cómo crecían, cómo eran evidencia ¿cómo es? De ser escogidos por el Señor. Y luego él, con toda la sencillez, oye, de verdad que el apóstol Pablo era un hombre a veces fuerte, pero con una diplomacia, con una cosa tan maravillosa, ¿no? Como él se presenta. Y allí él se presenta con una humildad tan grande, ¿no? Exponiendo cada aspecto, ¿no? De lo que es el servir en la visitación, cómo lo expone, mire, o sea, yo fui el cuidado, esas tres figuras, madre, padre y hermanos, ¿no? Que es parte de la familia y como hablaba en la clase anterior, del hogar, ¿no? Esa figura tan importante del hogar, de la madre que cuida, de la madre que alimenta, del padre que protege, del hermano que acompaña, ¿no? Excelente cuando uno puede escuchar este mensaje y la sencillez, la humildad, el mensaje tan claro, el Evangelio dice, todo esto va a permitir que el Evangelio se vea tan claramente, tan transparente como es el mensaje del Evangelio, pero tiene que tocar primero nuestras vidas, tiene que ser expuesto en el servicio, ¿no? Como está planteado ahí. De verdad que hermoso, pastor, como usted eh, ha, ha dividido, como usted ha fraccionado todo esto para la enseñanza y cuando uno lee el libro, particularmente, lo digo yo, particularmente, lo disfruta, o sea, lo saboreas. Y al disfrutarlo, al saborearlo, te alimentas, que eso es lo que hace. Gracias, pastor. Qué bueno. Voy a leer el comentario del chat de José Abreu que dice, antes de pretender enseñar, debemos aprender de la verdadera humildad. Y esto implica que primero debemos mirarnos en el espejo de las escrituras para conocernos a nosotros mismos y así podamos comprender que el hacer y el querer no reside en nosotros, sino en la buena voluntad de Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, entonces hemos sido elegidos para servir y eh, el próximo lunes la lección número 5 estará a cargo de Rumari y la lección número 6 a cargo de Leonardo Vallejo. Quisiera pedirles que activen su video para que tomemos una foto y así terminemos la... ah, ¿Alguno más quiere activar? Va a activar su video. No está Rumari. Hermano, a mí Yo no sé que a tengo algunos problemas no desde le temprano con funciona. el... Sí, tengo problemas desde temprano. Tengo que tomarme el tiempo para arreglar la cámara desde el computador. Ok, Que a está veces bien. no sé a qué le aprieto que se me desconecta. Mm. Y Carely no está por ahí, Ru, aunque sea contigo para que... Creo que el video no le está funcionando bien. Pero sería bueno verla, porque sabemos quién fue la que expuso. Karen, aquí, aquí Ok, estoy, ahí está por Carely. aquí del celular. Ok, está bien. Entonces vamos a tomar una foto y Eleazar no activa la cámara. Para saber quién es ese Eleazar Nectalí. Bye, bye, bye. Mm, Tiene un segundo. Bye, 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 bye.
Listo. La 1, a las 2 y a las 3. Está más... Ok. Dele, pues. Listo, que Dios, vamos a orar para finalizar esta clase. Vamos a pedirle, un momentico, vamos a pedirle a, vamos a pedirle a Edgar Infante que tenga la oración final. Oremos. Soberano Dios, te damos infinitas gracias por habernos permitido terminar de oír dos lecciones, tanto para la tercera como la cuarta, en cuanto al libro de elegidos para su gloria. Permite, oh Dios, que podamos seguir avanzando, podamos seguir entendiendo, podamos tener una comprensión de más alto alcance para poder así ayudar y transmitir a aquellos que de una forma u otra tú no les has permitido en su soberanía tener esta oportunidad de estudiar, Señor. Porque tú eres quien hace la obra, tú eres quien ha determinado de tiempo en tiempo, de eternidad a eternidad, las cosas que han de ocurrir. Permite que podamos de verdad ser, como el hermano exponía, la hermana exponía, ser servidores verdaderos, servidores, porque tú has puesto en nosotros esa necesidad. Tú escribes también que nos has hecho actos para que seamos participantes de esa luz. Así que ayúdanos a tener una mejor comprensión, una habilidad más profunda para poder seguir creciendo y ser santo porque tú lo determinas así, porque tú eres santo. Y tu voluntad es nuestra santificación. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden activar su